22 de diciembre. Hoy celebramos a Santa Francisca Javier Cabrini, madre de los emigrantes, nacida en 1850 y que fuera la última de 13 hijos. Es la fundadora de las Misioneras del Sagrado Corazón. Agustín Cabrini fue su padre. Era un cultivador muy acomodado. Su madre era Estela Oldini, una milanesa. Tuvieron 13 hijos y la menor fue Santa Francisca. La familia Cabrini era sólidamente piadosa, pues todo en la familia era sólido. Rosa, una de las hermanas de Francisca, que había sido maestra en la escuela y no había escapado a todos los defectos de su profesión, se encargó especialmente de la educación de su hermana, en forma muy estricta. Hay que reconocer que Francisca aprendió mucho de Rosa y que el rigor con que la trataba su hermana no le hizo ningún daño. La piedad de Francisca fue un tanto precoz, pero no por ello menos real. Francisca determinó desde niña ir a trabajar en las misiones extranjeras. China era su país predilecto. Francisca vestía de religiosas a sus muñecas. Solía también hacer barquitos de papel y los echaba al río cubiertos de violetas que representaban a los misioneros que iban a las misiones. Sabiendo que en China no había caramelos, renunció a ellos para irse acostumbrando a esa privación. Los padres de Francisca, que deseaban que fuese maestra de escuela, la enviaron a estudiar en la escuela de las religiosas de su hermana. La joven pasó con éxito los exámenes a los 18 años. En 1870 tuvo la pena enorme de perder a sus padres. Durante los 2 años siguientes, Francisca vivió apaciblemente con su hermana Rosa. Su bondad sin pretensiones impresionaba a cuantos la conocían. Francisca quiso ingresar en la congregación en la que había hecho sus estudios, pero no fue admitida a causa de su mala salud. También otra congregación le negó la admisión por la misma razón. Pero don Cerrati, el sacerdote en cuya escuela enseñaba Francisca, no olvidó las cualidades de la joven maestra. En 1874 don Cerrati fue nombrado proveste de la colegiata de Codongo. En su nueva parroquia había un pequeño orfanato, llamado la Casa de la Providencia, cuyo estado dejaba mucho que desear. La fundadora, que se llamaba Antonia, y otras 2 mujeres se encargaban de la administración, pero lo hacían muy mal. El obispo Lodi y Monseñor Cerrati invitaron a Francisca a ir a ayudar a esta institución, y ahí fundó su congregación religiosa. Así empezó Francisca, lo que una religiosa benedictina califica de noviciado muy especial. Aunque Antonia había aceptado que Francisca trabajase en el orfanato, en vez de ayudarla se dedicó a obstaculizar su trabajo. Pero Francisca no se desalentó con sus compañeras. Fundó la comunidad de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón bajo la inspiración del gran misionero jesuita San Francisco Javier. Cuando Francisca hizo los votos religiosos, tomó el nombre del santo y en 1877 hizo los primeros votos con 7 de sus hermanas religiosas. Al mismo tiempo, el obispo la nombró superiora. Ello no hizo sino empeorar las cosas. La conducta de la hermana Tondina, quien probablemente estaba un tanto enferma de la cabeza, se convirtió en un escándalo público. Francisca Cabrini y sus fieles colaboradores lucharon 3 años más por sostener la obra de la Casa de la Providencia, en espera de tiempos mejores, pero finalmente el obispo renunció al proyecto y cerró el orfanato, después de decir a Francisca: «Tú deseas ser misionera, pues bien, ha llegado el momento de que lo seas. Yo no conozco ningún instituto misional femenino fundado por ti misma». Francisca salió decidida a seguir sencillamente ese consejo. En Codogno había un antiguo convento franciscano vacío y olvidado. A él se trasladó la madre Cabrini con sus 7 fieles compañeras, y en cuanto la comunidad quedó establecida, la santa se dedicó a redactar las reglas. El fin principal de las Hermanas Misioneras del Sagrado era la educación de los jóvenes. Ese mismo año el obispo de Lodi aprobó las constituciones. 2 años más tarde se inauguró la primera filial, a la que siguió pronto la Casa de Milán, y así comenzó la nueva expansión de su congregación. En 1887 fue a Roma a pedir a la Santa Sede que aprobase su pequeña congregación y le diese permiso de abrir una casa en la Ciudad Eterna. Algunas personas influyentes trataron de disuadir a la santa del proyecto, pues juzgaban que 7 años de prueba no bastaban para la aprobación de la congregación.
El cardenal Parocchi, vicario de Roma, repitió el mismo argumento en su primera entrevista con la Madre Francisca, pero solo en la primera entrevista porque la santa se lo ganó muy pronto. Al poco tiempo se pidió a la Madre Cabrini que abriese no una, sino 2 casas en Roma, una escuela gratuita y un orfanato. Algunos meses más tarde se publicó el decreto de la primera aprobación de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón. La Madre Cabrini había soñado en irse a China desde la niñez, pero no faltaba quienes querían convencerla de que no volviese los ojos hacia otro continente. Monseñor Obispo de Piacenza había fundado la Sociedad de San Carlos para trabajar entre los italianos que partían a los Estados Unidos y rogó a la hermana Cabrini que enviase a alguna de las religiosas a colaborar con los sacerdotes en la sociedad. La santa no se dejó convencer. Entonces, el arzobispo de Nueva York, Monseñor Corrigan, insistió personalmente. La santa estaba indecisa, porque todos, excepto Monseñor Serrati, apuntaban en la misma dirección. La Madre Francisca tuvo por entonces un sueño que la impresionó mucho y determinó consultar al sumo pontífice. León XIII le dijo: «No al oriente, sino al occidente». Siendo niña, Francisca Cabrini se había caído al río y desde entonces tenía horror al agua. A pesar de ello, cruzó el Atlántico por primera vez, con 6 de sus religiosas, y desembarcó en Nueva York el 31 de marzo de 1889. Una multitud de europeos, pobres italianos, polacos, ucranianos, checos, croatas y eslovacos emigraron a los Estados Unidos. Cuando llegó la Madre Cabrini, había unos 50,000 italianos solo en Nueva York y sus alrededores. La mayoría de ellos no sabía siquiera los rudimentos de la doctrina cristiana. Apenas unos 1,200 habían asistido alguna vez en su vida a misa. El clero tenía sus dificultades, pues de cada 12 sacerdotes italianos en los Estados Unidos, 10 habían tenido que salir de su patria por mala conducta, y las condiciones económicas y sociales de la mayoría de los inmigrantes estaban a la altura de las condiciones religiosas. Por ello, la acogida que se dio a las religiosas en Nueva York no fue precisamente entusiasta. Se les había pedido que organizaran un orfanato para niños italianos y que tomaran a su cargo una escuela primaria, pero al llegar a Nueva York, donde se les dio cordialmente la bienvenida, se encontraron con que no tenían casa, de suerte que por lo menos la primera noche tuvieron que pasarla en una posada sucia. Y cuando la Madre Cabrini fue a ver a Monseñor Corrigan, se enteró de que debido a ciertas dificultades entre el arzobispo y los bienhechores, se había renunciado al proyecto del orfanato. Por otra parte, aunque abundaban los alumnos, no había edificio para la escuela. El arzobispo terminó diciendo que, en vista de las circunstancias, lo mejor era que la Madre Cabrini y sus religiosas se regresaran a Italia. Santa Francisca replicó con su firmeza y decisión habitual: «No, monseñor, el Papa me envió aquí y aquí me voy a quedar». El arzobispo quedó impresionado al ver la firmeza de aquella pequeña lombarda y el apoyo que le presentaban en Roma. Por lo demás, hay que confesar que era un hombre que cambiaba fácilmente de idea. Así pues, no se opuso a que las religiosas se quedaran en Nueva York y consiguió que por el momento se alojaran con las Hermanas de la Caridad. Y a pocas semanas Santa Francisca había ya hecho buenas migas con la condesa Consnelo, bienhechora del orfanato proyectado. La habían reconciliado con Monseñor Corrigan y había conseguido una casa para sus religiosas y había inaugurado un pequeño orfanato. Fue así que en julio de 1889 fue a hacer una visita a Italia y llegó consigo a las 2 primeras religiosas italoamericanas de su congregación. En 1892, año del cuarto descubrimiento del Nuevo Mundo, la santa fundó en Nueva York una de las obras más conocidas, el Columbus Hospital. En realidad, dicha obra había sido emprendida poco antes por la Sociedad de San Carlos. Desgraciadamente, la cesión del hospital a las misioneras del Sagrado Corazón, que no fue fácil, creó ciertos resentimientos con la Madre Francisca. La santa hizo poco después un viaje a Italia, donde asistió a la inauguración de una casa de vacaciones cerca de Roma y de una casa de estudiantes en Génova. Enseguida fue a Costa Rica, Panamá, Chile, Brasil y Buenos Aires. Todos estos viajes eran relacionados para seguir evangelizando. La santa desplegó la actividad por 12 años siguientes, el continuar viajando. Si hubiese que nombrar a un santo patrono de los viajeros, hubiera sido ella, la Madre Cabrini.
Su amor por todos los hijos de Dios la llevó de sitio a otro del hemisferio occidental, del Río de Janeiro a Roma, de Seattle a Nueva York, siempre viajando. Las constituciones de la Hermana Misioneras del Sagrado Corazón finalmente fueron aprobadas en el año de 1907. La congregación, que había empezado en 1880 con 8 religiosas, ya tenía para ese entonces 1000 y se había establecido ya en 8 países. En 1911 la salud de la fundadora comenzó a decaer. Tenía entonces 61 años y estaba físicamente agotada, pero todavía pudo trabajar 6 años más. La Madre Francisca Javier Cabrini murió durante uno de sus viajes a Chicago el 22 de diciembre de 1917 y fue canonizada en 1946. Su cuerpo se halla en la capilla de Cabrini Memorial School de Fort Washington, en el estado de Nueva York. Para León XIII, la Madre Cabrini fue una mujer inteligente y de gran virtud que la llevó a viajar por todo el mundo anunciando el Evangelio. Santa Cabrini, ruega por nosotros.